Pues buenas tardes a todos, a todas. Nosotros escribimos algunas líneas para este coloquio y queremos agradecerles que nos hayan invitado, que nos hayamos recuperado de lo que no pudimos presentar hace casi 2 meses. Estamos por acá. Somos de una asociación civil que se llama ADECO, ahorita lo vamos a presentar en la ponencia, entonces para ya no presentarnos tanto ahorita, Rodrigo y yo somos fundadores de ADECO y trabajando la educación popular, la perspectiva de Pablo Freire desde el 96. Ya tenemos un poquito de años en esto, a pesar de que somos muy jóvenes. Y en la ponencia pues, van a escuchar un poco lo que hacemos, lo que trabajamos y podemos conversar al final, ¿no? Entonces, para que no nos coma el tiempo, voy a empezar. En esta ponencia quisiéramos compartir un poco de las reflexiones que hemos realizado y las conclusiones a las que hemos llegado después de un poco más de 20 años colaborando en proyectos de iniciativa de educación y desarrollo comunitario. Nuestro camino lo hemos recorrido con amigos y amigas con quienes formamos hoy la organización ADECO, Acciones para el Desarrollo Comunitario. Además de contar un poco de nuestra experiencia, nos gustaría que escuchen 3 ideas clave que son para nosotros, ¿no? Y justo no plantearlas nada más como pues ahí al viento, sino que podamos en algún momento discutirlas, ya sea hoy en el conversatorio, mañana también, para ponerlas en juego, dialogar y reconstruir. 1. Para lograr procesos de transformación que permanezcan en el tiempo, pensamos que es necesario hacer un ejercicio de recreación de la cultura, que implica revalorar la historia, identidad, cosmovisión, saberes y recursos de las personas y comunidades, ponerlos en juego para construir conocimientos y nuevas formas de organización. 2. El análisis crítico de la sociedad y la formación en lo político debe girar en torno a los elementos que posibilitan y obstaculizan el desarrollo de la identidad de las personas, de sus visiones del mundo, anhelos y esperanzas, y no alrededor del acceso al poder político como un medio de cambio. Las comunidades de aprendizaje son una opción para la recreación de la cultura, el desarrollo comunitario y la conformación de espacios incluyentes que no se registren únicamente en el ámbito educativo, sino que puedan ser adoptados en otros ambientes como el productivo o el político. Bueno, nuestra experiencia. Nosotros empezamos en la educación popular en el 96 en un proyecto que actualmente se llama, que continúa, que se ha llamado Alfabetiza, campaña de educación con personas jóvenes y adultas. En ese entonces fuimos al municipio de Romita, en Guanajuato, a dar clases de alfabetización primaria y secundaria y a facilitar talleres y procesos de organización comunitaria. Ese fue el primer encuentro profundo entre un grupo de estudiantes de preparatoria de la Ciudad de México y un mundo rural marcado por el amor a la tierra, la alegría, la pobreza y la migración. Desde entonces, personas de ADECO participamos en este proyecto, que descrito brevemente cuenta 3 etapas. La pre-campaña, un proceso de formación, en el que un grupo de jóvenes se capacita en temas de educación y trabajo comunitario. El segundo momento, la aplicación del proyecto o campaña de alfabetización. El grupo vive durante las vacaciones de verano en una o varias comunidades rurales en las que implementa la acción educativa y comunitaria. Y finalmente, la post-campaña, momento de evaluación, que es un tiempo de reencuentro, platicar las experiencias y evaluar el proyecto en el que estamos participando. Un motor de Alfabetiza es el permanente cuestionamiento sobre el espacio educativo, un espacio de diálogo verdadero, de compartición de aprendizaje y de transformación, en el que se desdibuje y desescolarice la noción de el maestro experto y se generen procesos organizativos que sean incluyentes y que perduren una vez concluida la estancia del grupo de jóvenes en la comunidad. Sobre este eje de análisis del proyecto, ha tenido grandes transformaciones que pasan por los objetivos y planteamientos generales, por las metodologías y por las técnicas educativas. Por ejemplo, se transitó de una campaña de educación para adultos a una campaña de educación con personas jóvenes y adultas, dando un giro sustancial al papel de la comunidad en el proceso y, sobre todo, a la conceptualización de las personas con las que trabajamos. También se han desarrollado múltiples estrategias para lograr aprendizajes significativos con una visión comunitaria a partir de los saberes locales. Siguiendo la preocupación de la organización y la acción comunitaria, en 2007 iniciamos la aventura de lanzar un nuevo programa, Tlalana, Autogestión y Jóvenes, con el objetivo de formar grupos de jóvenes que, como actores de cambio social, generaran proyectos participativos de desarrollo comunitario. Estos grupos o colectivos de jóvenes pasaban por un periodo de formación, seguido de momentos de implementación, acompañamiento y articulación. Un principio esencial en Tlalana era que los colectivos, de manera instituyente y grupal, tomaran todas las decisiones sobre sus proyectos y su forma de organización, de manera que el equipo de ADECO fuera un observador participante. Otro principio era que los colectivos se conformaran en un catalizador de la vida y organización comunitaria, lo que en muchos casos se logró. Para ello, la metodología de trabajo con los jóvenes recuperaba los enfoques de la educación popular, de Freire, del constructivismo social y del modelo de habilidades para la vida.
Paulatinamente la idea y estructura del proyecto fue modificándose, haciendo énfasis en la población juvenil y no en el proceso comunitario amplio. Decidimos apuntar a los jóvenes porque desde nuestra perspectiva es un sector de la población que enfrenta una grave situación de exclusión en aspectos como toma de decisiones, de pasos recreativos y laborales, oportunidades de crecimiento profesional y muchos otros. Nunca perder de vista es un sector de la población que tiene un gran potencial para ser actor de transformación activo con impacto en su entorno. Además de la experiencia en Alfabetiza y Tlalana, nos parece de gran valor, y es algo que queremos platicar muy brevemente, otro programa se llama Canto que Florece. Allí hemos desarrollado una práctica educativa orientada a la recreación cultural. A través de la música, de la formación de ensambles y orquestas, Canto que Florece crea espacios alternativos y autónomos de educación y cultura, como expresión de procesos de exploración de nuevas formas sociales y políticas de relación social y comunitaria. El proyecto está pensado para ir más allá de la vivencia artística, estética o incluso un consumo que puede permanecer dentro de la enseñanza musical para adentrarse en un campo de reflexión integral que comprende el cuerpo, lo emocional, lo cognitivo, lo afectivo y desde luego lo relacional. Es decir, un modelo para reconocer, aceptar y trabajar con nosotros, para proyectar el valor individual y colectivo y fortalecer así las relaciones solidarias. Desde estos espacios e iniciativas en las que individual y colectivamente las personas hemos participado, hemos reflexionado sobre la importancia de enfocar la acción transformadora en la construcción de lo político, no de la política. Es decir, apropiarnos y transformar la forma en que miramos, nos aproximamos, intervenimos en los asuntos públicos, así como desarrollar nuestras capacidades individuales y colectivas para generar cambios en nosotros mismos y en nuestros entornos. En este sentido, consideramos que la construcción de una sociedad más justa, incluyente y sustentable pasa forzosamente por recrear la cultura y las formas en las que nos hemos relacionado con otras personas y el entorno. Desde esta óptica entendemos el desarrollo comunitario como un enfoque que se centra en el proceso en el que las personas, junto con sus comunidades, evidencian, se apropian, desarrollan sus recursos personales, sociales, culturales, ambientales, comunitarios y económicos de una manera sustentable y colectiva. Esto significa que son las mismas comunidades y sus miembros quienes definen y hacen, a partir de sus conocimientos, intereses, historias y significados, los caminos que quieren recorrer. Y ahí me voy a parar un poquito para darle la palabra a Rodrigo. Podemos ahondar más en eso, pero no hay mucho tiempo. Principios adoptados. Paulo Freire desarrolla su pensamiento en un contexto latinoamericano en el que emergían movimientos sociales, críticos y populares en diferentes lugares del continente. Movimientos liberadores que fueron duramente reprimidos por dictaduras militares y regímenes totalitarios. A las dictaduras siguieron democracias inacabadas, en algunos casos inexistentes. La implementación de un modelo económico neoliberal, la globalización y el fortalecimiento de grandes capitales transnacionales. En ese marco participamos por primera vez en una campaña de educación con adultos, en el año de 1996. También en ese momento nos tocaría observar dos acontecimientos relevantes en nuestra historia de vida: la lucha por la democratización del país y el levantamiento zapatista en Chiapas. Ahora nuestra acción se coloca en un contexto marcado por la violencia física, por una profunda corrupción en las instituciones, por una sociedad desconfiada y desarticulada, y por la cada vez mayor precarización de los derechos humanos. Sin embargo, vemos espacios de esperanza, vemos más y más personas preocupadas por la situación que vivimos y movilizándose por transformarla. Mirando este panorama, desde el inicio de la acción educativa de Freire al día de hoy, valdría preguntarnos: ¿qué ha pasado con las luchas sociales? ¿Cómo fue posible la instalación de las dictaduras y regímenes totalitarios? ¿Cómo llegamos a estos niveles de corrupción y violencia? ¿Quiénes fueron esos gobiernos? ¿Quiénes los mantienen? ¿Quiénes sus familiares, sus amigos? ¿Cómo aprendieron a actuar así, a gobernar así? ¿Quiénes son oprimidos? ¿Quiénes opresores? Y dar cuenta que la conformación del Estado y el gobierno, además de los marcos institucionales y la correlación de fuerzas de poder, responde a las formas sociales, comunitarias y personales en que nos orientamos hacia aquello que es común y hacia la sustentabilidad. Desde esta fotografía histórica es necesario llevar a cabo acciones con la profundidad suficiente que permitan arraigar en la sociedad una visión de inclusión y sustentabilidad, de manera que no regresen los totalitarismos, no se acepte la violencia, no se reproduzca la corrupción, etcétera, etcétera, etcétera.
Para ello es indispensable entender que lo político es una cuestión cultural y educativa, susceptible a ser recreada, reinventada. Vemos en los principios de la educación popular un punto de partida para implementar procesos de recreación cultural y de desarrollo comunitario, ya que permiten que las personas reconozcan sus identidades, cultura, sentires y conocimientos, y desde ahí participar en la construcción de la inclusión y la sustentabilidad de la comunidad y la práctica educativa. Un principio que señala Freire a lo largo de su obra y que recuperamos en nuestro hacer es la comprensión de que las personas somos sujetos históricos, es decir, contamos con la posibilidad de incidir en nuestro entorno y determinar nuestro futuro. En ese sentido, la historia no es un proceso dado, sino que se encuentra en construcción. Para hablar de sujetos históricos, es el desarrollo de la conciencia un elemento esencial, tanto para analizar los componentes políticos, económicos, sociales que marcan el contexto y que determinan nuestra acción, como para entender los efectos de nuestros actos, no solo de las repercusiones inmediatas y a corto plazo, sino también de la reproducción de patrones culturales y otros mecanismos estructurales que posibilitan, o no, la formación de comunidades más sustentables y autónomas. A partir de nuestra práctica, en la que fundamentalmente nos referimos a la educación popular, encontramos tres componentes básicos de la conciencia crítica: el reconocimiento de saberes y aportaciones de cada persona como sujetos con experiencia y información constante, el diálogo y la acción-reflexión colectiva. Comunidades de aprendizaje. Me gustaría decir otra cosa de eso. Considerar la experiencia de esta forma, es decir, a las personas que pueden aportar a partir de su experiencia, de su historia, de sus sentires, tiene importantes repercusiones sociales, ya que fortalece la autoestima de las personas, las empodera, reconoce el lugar de cada quien en la vida cotidiana y permite la construcción de sociedades más incluyentes. Comunidades de aprendizaje. En la búsqueda permanente de ADECO por encontrar vías educativas y comunitarias que nos permitan poner en práctica el enfoque de desarrollo comunitario y materializar los principios recuperados de la educación popular, hemos recuperado la propuesta de comunidad de aprendizaje. La retomamos por ser una propuesta que observa el acto educativo como una acción para transformar el entorno, tanto por los contenidos que se abordan como por la acción participativa de sus integrantes y su planteamiento metodológico. Es indispensable que en las comunidades de aprendizaje se pongan en discusión temas significativos para sus integrantes, profundizando en sus intereses, visiones, planteamientos y teniendo un currículo flexible y abierto, de manera que el conocimiento que se pueda generar sea aplicado a la vida cotidiana. Hay dos experiencias que me gustaría comentar antes de que corra el tiempo. Una es la comunidad de aprendizaje e incidencia, donde organizaciones de la sociedad civil hacen la sistematización de su experiencia, recuperando sus saberes, recuperando su historia, encontrando cuáles son las fortalezas de sus acciones, y luego a partir de eso hacen un planteamiento de una visión prospectiva y del futuro. Y eso es importante porque es intentar recuperar justamente de la experiencia qué es lo que queremos de lo que sea público. Entonces me parece que ese es un proyecto que, además de ser de capacitación para organizaciones, es interesante porque nos va a permitir hacer planteamientos, por ejemplo, de otros proyectos, de otras acciones comunitarias, a partir de reconocer cuáles son estos saberes, estos conocimientos, pensares, sentires que se han tenido en las organizaciones. Y otro proyecto se llama IRRIM, Nuevas Formas de Cosechar el Derecho al Agua en San Martín, donde la idea central es que mujeres de esta comunidad que se encuentra en Tehuacán, Puebla, muy cerca de Tehuacán, que es una zona donde llueve muy poco, se organicen a partir de recuperar sus experiencias, de construir sus aprendizajes y emprendan acciones, justamente nuevas acciones, para cosechar el agua. Entonces, y poder que ellos aplican esos conocimientos en el beneficio de la comunidad. Entonces, estamos encontrando en este concepto de comunidad de aprendizaje una herramienta teórica y metodológica muy importante que estamos experimentando para poner en juego o aplicar estos aprendizajes de la educación popular, no solo en un tema educativo, sino en un tema de construcción de lo político, de construcción de lo común, de lo social, de las comunidades, etc.